Buenos días. Quiero agradecer a la organización del Congreso mi participación y a todos y todas vosotros por vuestro interés. Voy a hablaros, como habéis oído, de la violencia de la palabra contra las mujeres en el discurso de Pilar Primo de Rivera. La violencia, como todos y todas sabéis, tiene manifestaciones múltiples, siendo la violencia estructural de género aquella que incorpora categorías simbólicas de minusvaloración en torno a ellas al tiempo que justifica el resto de las violencias, como la psicológica, religiosa, moral, sexual, etc. Dicha violencia opera a través de la palabra y toma cuerpo de naturaleza de forma oral y escrita y sobre la palabra oral y escrita. En primer lugar, cuando prohíbe a las mujeres su uso u oculta su participación en la transmisión de la cultura humana, alegando además que su silencio es una virtud. Al serle arrebatada esta posibilidad, se les ha impedido trascender, dejar testimonio en el imaginario del yo femenino. También cuando se desautoriza su palabra, algo que según García Basauri aún no se ha puesto fin y que refleja el interés, los prejuicios y el afán de control por el discurso femenino que es sentido como distinto, desmesurado, irracional, irritante o peligroso. La palabra se convierte en violencia igualmente al estigmatizar o denigrar lo femenino mediante un sistema valorativo que le concede significaciones perversas cuando se le aplican. A lo largo de la historia se ha desdeñado e injuriado a las mujeres haciéndolas portadoras de todos los vicios. Esta realidad obliga a tomar conciencia de que la violencia de la palabra, máxime en estos días en que vemos peligrar todo lo avanzado, en uno de los mecanismos más eficaces con que cuenta el patriarcado para eliminar a las mujeres de los ámbitos perceptibles, relegándolas a tareas imprescindibles para la vida, pero que previamente se les ha restado todo su valor. Es cierto que ha habido mujeres que nos han conseguido legar su palabra, sustrayéndose al control patriarcal, pero otras muchas lo hicieron ocultando su identidad, haciéndose intérpretes de la divinidad u obteniendo el placer masculino al seguir los dictados de éste, es decir, sirviendo a sus propósitos. Indudablemente, cuando una mujer traslada mensajes misóginos, estos parecen mucho más creíbles y se esgrimen con la misma intención con la que se eligen los paradigmas femeninos insertos en los cánones del sistema. Lo trascendental de esta manipulación es que niños y niñas se educan, piensan e interpretan el mundo y sus valores con consignas diferenciadoras de género y, en consecuencia, han integrado en su formación este mensaje oculto que el sistema es capaz de reelaborar para perpetuarse. Este lenguaje, como todo proceso humano, varía en función de los valores existentes. En España, en el pasado siglo, se pasó drásticamente en poquísimo tiempo de unos valores más positivos respecto a las mujeres y lo femenino a otros absolutamente negativos. Fue el resultado de un cambio de mentalidad que se fijó como meta prioritaria la reeducación del pueblo a través de un férreo control de la ideología y una censura que eliminaba cualquier atisbo de disidencia. Efectivamente, si bien al comienzo del siglo XX todo seguía prácticamente igual que en el XIX, la Segunda República alumbró posibilidades de cambio y muchas mujeres salieron a la calle y se convirtieron en sujetos activos de la historia para conseguir objetivos que nunca se habían contemplado hasta el momento. Desdichadamente, la victoria de las fuerzas golpistas produjo un involucionismo que irá desarrollando e imponiendo durante toda la dictadura, siendo en ello trascendental la figura de una mujer cuyo discurso hizo posible el cambio en las expectativas y el destino de las españolas. Su nombre era Pilar Primo de Rivera. Nació en Madrid en 1907, hija de Casilda Sáez de Heredia y del militar y dictador Miguel Primo de Rivera. Fue consejera nacional del movimiento y procuradora en Cortes desde 1943 hasta 1977. Abrazó las ideas de su hermano José Antonio, quien el 29 de octubre del 33 inauguraba la Falange. Ella y otras 4 mujeres enseguida quisieron hacerse miembros de esta institución, pero les fue denegado por ser mujeres, dado que en la misma existía una misoginia muy grande que se evidenciaba cada vez que se hablaba de las mujeres y su destino. Toda una soflama biologicista y binaria de las relaciones entre los sexos.
José Antonio rechazaba un pasado que envolvía a las mujeres en piropos, decía, para relegarlas a un papel frívolo y decorativo, pero también rechazaba el feminismo que, según él, las empujaba a abandonar su sagrada misión de madres y esposas en aras de la realización de tareas varoniles para las que siempre llevarían las de perder. Pilar intervino activamente en el adoctrinamiento de las mujeres, dedicó su vida a la política e impregnó el aire con sus discursos. Sus pensamientos fueron recogidos en textos obligatorios y de ocio que sirvieron para forjar mujeres de bien, como propugnaba el recalcitrante patriarcado franquista. Ella justificó siempre sus acciones y se vio a sí misma como salvadora de una patria condenada y devastada a la que era necesario rescatar y reeducar aun a pesar de ella misma, puesto que la libertad no tenía ningún valor. Defendió su gestión hasta el día de su muerte en 1991 y se atribuyó cuantos avances iban logrando las mujeres, sin darse cuenta que eran propio del avance de los tiempos y la lucha de las mujeres occidentales. Pilar fundó la sección femenina de Falange, que entrañó como si fuese parte de ella misma. De hecho, ella decía que la Falange y ella eran la misma cosa. Y como ella, tenía un ideario católico ultraortodoxo, sexista y fascista. En diciembre de 1934, José Antonio dotó a la institución de un estatuto que permaneció vigente hasta el 37, momento en el que Franco les concedió el control exclusivo del servicio social femenino o del servicio social de la mujer, o otra institución en la que todas las españolas de entre 17 y 35 años tenían que hacer al menos 6 meses de trabajo, especialmente si querían estudiar una carrera universitaria, sacar el carnet de conducir u opositar. En abril del 39 el dictador les entregó el control exclusivo de la formación de niñas y jóvenes para que fuesen buenas patriotas, buenas cristianas y buenas esposas, algo que pervivió sin cuestionamiento en aras del proyecto nacional hasta que fue desmantelado la organización en abril de 1977. El resultado de la imposición del discurso hegemónico retrotrajo la situación de las mujeres al siglo anterior, con la anuencia de una sociedad temerosa de incurrir en desgracia ante un régimen fuertemente represor. De un plumazo se perdieron los derechos adquiridos con tanto esfuerzo. El marido o el padre eran los representantes de la mujer y, en ausencia de éste, los hermanos. Se cercenó el acceso a los puestos superiores del Estado. Solo ofrecía oportunidades la carrera de magisterio. Se aceptó la prostitución, que no fue ilegalizada hasta 1965. Se prohibieron los métodos anticonceptivos y el aborto. Se derogó el matrimonio civil y el divorcio. Se segregó la enseñanza y se prohibió el abandono del hogar a las menores de 25 años sin permiso paterno, salvo que fuera para contraer matrimonio. Se declaró a las mujeres incapaces intelectualmente. Las mujeres, decía Pilar, nunca descubren nada, les falta desde luego el talante creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho. Y se les indujo a serlo, porque las mujeres no podían pecar de intelectuales ni presumir de ello. Las mujeres eran propiedad de los varones y sus subordinadas, y se les hizo aceptar la imperiosa necesidad de tener dueño. La vida de toda mujer, decía Pilar, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. La dependencia voluntaria la ofrenda de todos los minutos, de todos los deseos y las ilusiones es el estado más hermoso porque es la absorción de todos los malos gérmenes por el amor. Una situación morbosa que se interpretó como un verdadero privilegio del que sentirse orgullosas, como se enseñaba en el uso de las tarjetas de visita. Pondréis vuestro nombre y primer apellido y después la partícula D seguida del apellido de vuestro marido, una fórmula agradable, puesto que no perdemos la personalidad, sino que somos fulanita que pertenece al señor X. Se fomentó la idea de la superioridad masculina y de la inferioridad femenina, diseñando un esquema genérico diferencial a ultranza. Había de arraigarse en la mente colectiva lo que se ha dado en llamar la mística de la feminidad, con el arquetipo
de la mujer como ángel del hogar, madre solícita y dulce esposa. Los hombres ganaban el sustento fuera de casa y las mujeres tenían todo el resto de responsabilidades porque habían de entregar todo su tiempo a la buena marcha del hogar concebido como refugio del guerrero, nido de paz y lugar de aprendizaje del nacional sindicalismo. Las tareas interminables de las mujeres fueron una y otra vez enumeradas en casa, en el colegio, en la iglesia, en la prensa, en la radio y posteriormente cuando apareció en la televisión y en la publicidad, recalcándose que en cualquier circunstancia debían mantener el buen humor, la buena disposición y la entrega de sí mismas. Debían ser dulces, abnegadas, prudentes y recatadas. En brazos del amor romántico tenían que buscar un marido al que agradar sin causarles enojo ni incertidumbre y atenderle en cuantas necesidades tuvieran, ya fueran físicas, afectivas o sexuales. Debían soportar estoicamente y perdonar cristianamente de producirse las violencias de todo tipo que de él recibieran, desde los insultos a los sarcasmos, desde los empujones a las soberanas palizas, desde las violaciones a la indiferencia y desde la falta de medios para llevar una vida digna a la dilapidación de los propios bienes económicos. Comportamientos tan lesivos para tantas víctimas no encontraban eco fuera de la casa. A ninguna de ellas se le hubiera ocurrido quejarse o ir a denunciarlo, puesto que inmediatamente los magistrados, la policía y el entorno considerarían que se lo merecía y si abandonaban el hogar eran perseguidas como delincuentes y entregadas al maltratador. En contraposición, debían residir donde su marido dispusiera, precisaban de autorización para cualquier actividad que quisieran desarrollar y tenían que justificar su asistencia a reuniones, trabajos o clases. El poder del marido fue reforzado con medidas penales que castigaban cualquier transgresión de su autoridad. Así, el Código Penal establecía que la desobediencia o el insulto eran suficientes para que la esposa fuera encarcelada. Sin cortapisas, los varones podían tener relaciones extramatrimoniales, mientras que se prohibía tajantemente a las mujeres. Si el marido asesinaba a una esposa adúltera, se les sancionaba con destierro por un corto periodo de tiempo, mientras que ellas, por el mismo delito, eran castigadas por parricidio y encerradas en la cárcel de por vida. Las mujeres fueron educadas para los otros en lugar de para sí mismas, lo que acarreó un gravísimo coste identitario para muchas de ellas. Los varones lo fueron en oposición a las mujeres porque debían construir su identidad con valores viriles estereotipados de superioridad, misoginia, exaltación del gusto por el riesgo, agresividad, violencia y heterosexualidad y sobre todo control emocional. Los verdaderos hombres aprendían a extirpar la sensibilidad, a no mostrar ambigüedad o afecto hacia las personas de su sexo, pues de hacerlo se convertían en los peores criminales. Y toda esta acrobacia ideológica resultaba creíble porque fluía a placer de bocas y escritos femeninos. En ella se domesticó a las niñas y jóvenes que no habían conocido otra cosa, y las que sí lo habían hecho tuvieron que olvidar todo lo que habían aprendido y desde luego un posible ascenso social, económico, intelectual o político para convertirse en hija reverente, esposa sumisa y madre abnegada. Hábilmente se jugó con las palabras para construir un determinado imaginario con el que convencer a niñas y mujeres de que todo se hacía por su bien conforme al plan de Dios que dictaba el lugar y el destino de cada individuo según su sexo, edad y condición. Las mujeres debían inexorablemente restañar las heridas demográficas ocasionadas por la guerra, pero las mujeres eran madres desposeídas porque los nacidos pertenecían a España, a Dios y a la falange. En definitiva, el sistema de dominación femenina establecido tras la guerra civil actuó a través de una ideología discriminatoria apoyada en un control social sutil pero eficacísimo. Las mujeres fueron domesticadas por medio de unos códigos de conducta de los que no se podía escapar por falta de perspectiva o por el miedo al castigo. El discurso y la obra de Pilar Primo de Rivera, apoyados por el régimen, los medios de difusión y la connivencia de púlpitos y confesonarios, acometieron la forja de una feminidad que debía ser asumida para el bien de las propias mujeres y el bien común, tal y como refieren estas palabras. Si quieres cumplir este plan, la patria, una vez más, te deberá no solo la salvación, sino su prosperidad. Ánimo, mujer,
a cumplir ignoradamente y en silencio tu nueva y gloriosa misión. Muchísimas gracias.